Hola, buenas noches, bienvenidos Meditando en el Monte. Hoy, miércoles 4 de agosto, estamos terminando este día que divide la semana en dos. Vamos a la mitad de la semana y hoy fue día de arpa y copa. Hoy estuvimos en la iglesia orando, alabando desde las 6 de la mañana hasta esta hora que ya estamos terminando, hasta las 8 de la noche, alabando siempre a Dios continuamente sin descansar, reconociendo que Él es grande, soberano, que el primer lugar de nuestras vidas le pertenece a Él, y eso fue nuestro día de alabanza y de adoración, arpa y copa, hoy miércoles. Invitadísimos todos los miércoles de 6 de la mañana a 8 de la noche y todos los días, excepto el domingo, la oración a las 6 de la mañana, ese tiempo especial con Dios. Y ahora estamos en este tiempo de meditando en el monte, de meditar en la palabra, de estudiar, de leer las escrituras y de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Voy a invitar a que oremos y vayamos a la meditación de hoy. Señor Jesús, hoy te damos gracias, miércoles 4 de agosto, por tus bendiciones, por tu compañía, por tu presencia. Te pedimos que tu palabra hable a nuestra vida, que tu palabra traiga consuelo, traiga paz, traiga nuevas fuerzas, Señor, para los cansados, traiga sanidad, Señor, para los enfermos, que tu palabra se convierta en el centro de nuestra vida, en lo principal, en meditar y en compartir la palabra. Bendícenos, bendice a cada persona en cada hogar desde donde nos conectamos para, como juntos, arder el fuego del Espíritu como una llama, no se apague, no se extinga, para que a la distancia, pero a través de los medios virtuales juntos, Señor, en Espíritu, tú nos avives. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les traigo una meditación acorde con las predicaciones que estamos viendo. Recuerden que los viernes, los domingos, nuestras reuniones familiares, empezamos a estudiar, a leer la carta de Santiago. Y la carta de Santiago es supremamente especial porque la carta de Santiago trata la fe desde las obras y habla de la importancia de las obras. Y a veces nos confundimos un poquito acerca del tema. ¿Hasta dónde la fe? ¿Hasta dónde las obras? ¿Hasta dónde la gracia de Dios? Entonces hoy les traigo una historia en Hechos, al final, el capítulo 27 de Hechos, nos cuenta una historia de Pablo y aquí vamos a encontrar algo práctico acerca de lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo en Santiago, la fe y las obras. ¿De dónde a dónde va la fe y de dónde a dónde van las obras? Entonces lo voy a invitar a que me acompañe y voy a leer varios versículos, vamos a ir estudiando, les voy a ir recordando la historia, esta historia del viaje de Pablo a Roma, el naufragio que sufre en el barco en el que él viajaba. Entonces vamos a leer en tres partes vamos a leer y vamos a ir recordando la historia. Entonces el primero es, les voy a contar la historia hasta donde vamos a comenzar a leer. Vamos a leer Hechos capítulo 27 y les voy a leer los versículos 24. Les voy a leer solamente el 24. Entonces, hasta allí, hasta aquí, es que Pablo llega a Jerusalén, en Jerusalén lo apresan y estando preso en Jerusalén, él pide audiencia con el César y como él era ciudadano romano, le tienen que conceder la audiencia, entonces lo envían hacia Roma. Yendo en el barco a Roma, dice el capítulo 27 que hay una gran tempestad y que esa tempestad tapó el sol y tapó las estrellas durante varios días y varias noches. Entonces ellos se perdieron los aparejos, o sea, todo lo que usaban en el barco para poder navegar, todo eso lo fueron soltando en medio de la tempestad, entonces se encuentran naufragando. Y Pablo, cuando ellos empiezan a perder la esperanza en medio del naufragio, todos, el capitán del barco y toda la tripulación, Pablo les dice estas palabras, ahora sí, versículo 24. Les está hablando acerca de un ángel de Dios se le apareció en la noche y le dijo, dice versículo 24, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Y esa fue una promesa de esperanza. Pablo con eso les animó y les dijo, Dios me dijo, ninguno va a perder la vida en este naufragio. Ahí está, y ahí está la fe que ellos debían de tener. Pablo y toda la tripulación, el capitán, toda la tripulación debían de tener esa fe de que ninguno de los que estaban en el barco iba a morir. Ahí está la fe. Lo que Dios nos dice, hacia dónde Dios nos promete que vamos a ir, hacia las cosas que Dios nos promete que vamos a recibir, tenemos que tener esa fe
para tenerla. Ahora, la fe, como hemos estado estudiando, leyendo en Santiago, la fe no es una fe estática, no es una fe que se queda quieta esperando a que las cosas aparezcan de manera sobrenatural. La historia del barco me recuerda, yo había escuchado esa historia, pero me recuerda mucho la cuenta en la película la película En busca de la felicidad. El niño le cuenta al papá que había un hombre en una roca en medio del mar y le ora a Dios para que Dios le envíe, para que Dios lo salve. Entonces dice que llega a una lancha y le dice, ven, yo te salvo, y él le dice, Dios me va a salvar. Llega después una moto acuática y le dice, yo te salvo, y él le dice, no, Dios me va a salvar. Llega un helicóptero y le dice, ven, yo te salvo, y le dice, no, Dios me va a salvar. Al final el hombre se muere ahogado y cuando llega al cielo le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué no me rescataste? Y Dios le dice, pues te mandé una moto, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y nada te sirvió. La fe no puede ser estática. Cuando Dios nos dice algo, cuando le pedimos algo a Dios, nuestra fe tiene que estar en movimiento. Eso es lo que habla Santiago. Santiago dice, la fe que nosotros tenemos depositada en Dios, si no tiene obras, es muerta. La fe, para que sea una fe genuina, una fe verdadera, la fe que salva, la fe que nosotros tenemos en Jesús, tiene que ser una fe que obre. ¿En dónde está la obra? En la historia de Pablo. Vamos a seguir leyendo acerca del naufragio. Entonces, Pablo les dio eso, pero les dijo esa promesa que el ángel de Dios se le apareció una noche y le había dicho, nadie, ninguno de los que están en el barco va a perecer y tú vas a llegar hasta Roma. Y Dios te concedió todas las vidas de todos los que están contigo en el barco. Pero entonces pasaron, dice, 14 noches, ya pasó mucho tiempo, ellos están naufragando, se van acabando las provisiones. Y dice que ellos querían bajar el bote salvavidas y querían bajar del barco. Pero aquí les voy a leer el versículo 31. Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, a los que lo custodiaban, porque recuerde que él estaba preso, iba a ir a Roma, pero estaba preso en ese momento. Él les advierte, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. La fe de Pablo es una fe activa. Dios le dice, te voy a conceder la vida de todos los que están en el barco. Pero entonces Pablo no sé si llega y se acuesta y dijo, bueno, aquí nadie se va a morir, entonces cada quien haga lo que quiera y se acuesta ahí en su camarote en el barco y se espera que lo salven. No, Pablo está constantemente activo, animando a la gente porque pasan los días, pasan las noches, siguen naufragando y cuando se les ocurre la idea de bajar el bote salvavidas, Pablo les dice, ninguno se puede bajar del barco, aunque Dios ya le había dicho que ninguno iba a morir. Una fe quieta, estática, una fe muerta, hubiera dicho, pues cada quien haga lo que quiera. Pero Pablo advierte, Dios sí nos concedió la vida de todos, pero debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, nadie baje del barco. Nuestra fe tiene que ser activa. Nosotros no podemos quedarnos estáticos esperando las promesas de Dios. Tenemos que caminar, tenemos que confiar, tenemos que declarar en nuestras oraciones en fe lo que Dios nos ha prometido y tenemos que ir caminando. Una fe, como lo dice Santiago, en base a las obras, una fe que se demuestre con obras, que tu vida demuestre que tú tienes fe en el Señor, que tu vida demuestre que tú tienes una fe de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que saca de apuros, de problemas, de dificultades. Y les voy a leer el último versículo, que es la promesa. Ellos finalmente llegan a una isla, la isla de Malta, y entonces la historia del naufragio termina diciendo así, el versículo 42, cuando ellos vieron la isla a lo lejos, entonces empezaron a tirar ahí sí del barco a nadar, y entonces dice el versículo 42, los soldados pensaron en matar a los presos, entre los que iba Pablo, para que ninguno escapara a nado. Entonces vieron que todos estaban tirando y dijeron, bueno, estos se van a escapar, entonces los soldados dijeron, vamos a matarlos y que ninguno se escape. Pero el centurión, versículo 43, quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o del resto del barco. Y de esta manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. Y aquí se cumple la promesa de Dios. Pero Pablo trabajó por esa promesa. Pablo no, como les dije, Pablo no se acostó a dormir y esperó a que se cumpliera lo que Dios dijo que todos iban a ser salvos. No, Pablo estuvo ahí pendiente. En este momento no se tiren, en este momento no lleguen no se bajen del barco, pendiente para que ninguno muriera, animándolos
a que comieran, animándolos a que no se dejaran morir simplemente por el sol, por el naufragio. Y el versículo 44 nos dice que todos llegaron sanos y salvos a la tierra y se cumplió por la fe de Pablo. No solamente porque Dios se lo ha prometido, sino porque Pablo tuvo la fe de actuar en el momento preciso. Con esa meditación los voy a invitar a que oremos por nuestra fe. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y te pedimos más fe para nuestra vida, pero no esa fe estática, esa fe muerta de la que habla Santiago, sino una fe, Señor, que se pueda comprobar a través de las obras, una fe que actúe en medio de la vida, en medio de las circunstancias, en medio de las necesidades, que nuestra fe sea siempre primeramente puesta en ti, en tu palabra, en tus promesas, y que también sea una fe que nos lleve a actuar, a mostrar a través de nuestra vida, de nuestras luchas, de nuestras obras, que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que salva, un Dios como el Dios de Pablo en medio del naufragio, un Dios que iba a salvarlos a todos, y que no iba a dejar que ni uno solo pereciera, que nuestra fe sea igual para todos los días de nuestra vida, una fe que actúa, una fe que obra, una fe que llama las cosas que Dios nos promete que aún no son como si lo fueran. Hoy te pedimos esa fe para nuestra vida y te damos gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les recuerdo, iglesia, que el viernes vamos a tener vigilia. No se preocupe si de pronto usted no se puede quedar hasta tarde o tiene que hacer algo el sábado, que no creo en la mayoría de los casos porque el sábado es 7 de agosto festivo, la batalla de Boyacá, recordamos la batalla de Boyacá. Pero si de pronto usted no se puede quedar, vamos a tener reunión normal a las 7 de la noche, alabanza, después predicación a las 9 de la noche. Vamos a hacer una pausa, un descanso, los que ya no se puedan quedar pues se pueden ir, y después de las 9 de la noche vamos a continuar en alabanza y oración hasta las 12, hasta la medianoche. Les recuerdo para que se preparen, vengan todos preparados para darle ese tiempo a nuestro Señor y que el sábado pues sea nuestro día de descanso. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.